Vamos a Primera de Samuel 16:14, por favor. Primera de Samuel 16:14. Título de enseñanza. Se me acercó un gigante. Señor, yo coloco esta enseñanza en tus manos. Cuando estaba trazando estas líneas, pude levantar mi mirada a los cielos. Y cosas que humanamente yo podía manejar se me convirtieron en un gigante. Y me acordaba de David. Y esta enseñanza quiero dedicártela a ti y ofrecérsela a mis hermanos en tu nombre y para ti la gloria. Dice 16:14. Aquí tengo la parte más importante del versículo para que avancemos en la enseñanza. Dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Entonces, el principio de la decadencia de Saúl, el principio de la decadencia de nosotros, es cuando el espíritu de Jehová nos abandona, cuando nosotros lo contristamos, cuando nosotros dejamos de buscarlo, dejamos de sentirlo. Entonces, usted y yo, en vez de fluir en su espíritu, fluimos en nuestra propia alma. Es una forma de ser abandonados por ese espíritu. 16:17. Y a Saúl. Entonces, dice la escritura, que Saúl, el espíritu de Dios lo abandona y es atormentado por un espíritu del mal enviado por Dios mismo. Entonces, usted va a la escritura, a Santiago 1, y dice que Dios no hace nada malo contra nosotros, pero Él sí permite que un espíritu malo lo toque para direccionarnos a nosotros, para que nosotros no seamos tan necios, para que no seamos tan insensatos, para que no oremos cada mes, sino que lo busquemos más. Entonces usted lo sacude, ese espíritu, pero Dios siempre está ahí. Recuerde cuando Job 1, que Satanás se presentó delante de Dios y Dios exaltó a Job. ¿Y usted ha visto alguna persona metida como Job, inteligente, el hombre bien espiritual? Y Satanás dijo, sí, pero déjeme tocarlo. Y él dijo, hágale pues, pero no se lleve su alma. 16:17. Y entonces, debido a que Saúl lo que vivía, dice la escritura en ese pasaje que a él le tocó buscar a alguien que le tocara el arpa. Entonces uno me dijo, ve, yo conozco muchacho y esto y lo otro. Y le trajeron a David y le tocaba el arpa. Pero mi hermano, no es si el arpa, era la misma misericordia de Dios. Porque no eran las cuerdas, el ruido de las cuerdas, sino la danza de los dedos de David. Era la administración del Espíritu de Dios sobre Saúl a través de David. Entonces, así somos nosotros. Nosotros tenemos que nos toque el arpa porque no buscamos a Dios, no buscamos su Espíritu. Entonces, cuando viene ese problemita, usted sí puede orar.
Dios, ayúdame. Señor, ten misericordia. Pero cuando se le convierte en gigante, usted tiene que venir acá a la iglesia a buscar a quien le toque el arpa, para sentir tranquilidad, para volver a retomar tantas cosas. Porque nosotros los líderes lo que hacemos es recordarle lo que hay en la Escritura. Y eso usted lo ha olvidado. 16:22 dice, y David había hallado gracia delante de Saúl. Entonces, cuando tocaba el arpa, Saúl sentía la presencia del Espíritu, sentía paz. Entonces, él fue donde Isaí, del papá de David, y le dijo, yo quiero que este muchacho me siga tocando el arpa, que me cae bien, es buena gente. Así es nosotros ahora. Usted va, entonces usted tiene su problemita, su dificultad, y suceden muchas cosas hermosas. Mire que Dios es capaz de colocar en su mente eh, para que usted busque a una persona que para usted no es muy buena gente, digámoslo así. Entonces Dios, acuerde que Dios tiene un pasaje que nosotros seremos reconocidos por el amor los unos por los otros. Pero usted y yo tenemos la estrategia, digámosle mundana, de seleccionar los amigos. Soy más amigos de este que de este, de este que de este. A este lo busco para que me toque el arpa. A este lo busco cuando vaya por ella. Y Dios, en una ocasión yo recuerdo que yo tuve un sueño. Entonces, por la mañana me desperté y Señor, ¿y ese sueño qué significa? Porque yo sé que tiene códigos del cielo. Y el Señor me dijo, ve donde Julano. Y Dios sabía que a mí no me caía bien él, que yo dudaba lo que él decía, que yo no le creía. Y yo, ve donde él, que él tiene el significado del sueño. Y ahí empezamos una bonita amistad. Yo fui, no le dije pues que lo que yo sentía por él. Y él me dijo esto y esto y esto. Y me dio la explicación. Entonces Dios tiene como esa estrategia de reino de colocar en usted y en mí personas que usted debe de buscar para que oren por usted, personas que usted debe buscar para que usted converse de sus asuntos, pida una consejería, porque Dios lo hace. Dice el 17, versículo 2, del mismo primera de Samuel. Y salió, y se pusieron en orden de batalla. Cuando usted y yo tenemos dificultades, entonces nosotros oramos y comentamos ay, a la persona que vive con usted, ay, ¿cómo te parece que me soñé esto? ¿Cómo te parece que pasó esto? Pero usted y yo dudamos, vacilamos en ponernos en orden de batalla. Porque nosotros, en nuestra inteligencia emocional, pensamos que de pronto sea una consecuencia de un pecado que yo cometo. Entonces no voy a orar porque me da temor que Dios me diga, es que tú hiciste esto, es que es consecuencia de esto, como nos enseñó Alderi, consecuencia de su mala acción. Entonces, nosotros debemos estar dispuestos
a siempre permanecer en el orden de batalla, porque nosotros estamos en batalla todos los días. Nosotros tenemos un enemigo que no descansa, que es la oscuridad, no descansa. Y alguien me decía una vez, me decía, hermano, cuando usted es chiquito, me decía Dios, usted es chico, tú tienes demonios chicos, pero cuando tú vas creciendo, tú tienes demonios ya creciditos. Y eso espiritualmente es así, ¿cierto? Los ataques de la oscuridad son más fuertes contra nosotros. Contra nosotros los pastores son más fuertes que contra un hermano que lleva 8 días. Pero siempre debemos de estar en el orden de batalla. Tenemos que conocer cómo pelear, que aquí lo vamos a aprender. Entonces, dice 17:4. Y salió del campamento filisteo un gigante. Entonces, usted está apretadito de billete. Pero resulta que ese apretadito lo llamó usted al banco. Amigo, usted tiene la tarjeta de crédito vencida. Sí, ya se convierte en un gigante. Sale del campamento filisteo un gigante. La palabra filisteo se define como invasores. La palabra filisteo se define como invasores. Como dice, hay otra interpretación de la palabra filisteo que es de lo que te quiere hacer emigrar. O sea, todo asunto que te quiere sacar de la iglesia es un filisteo. Si usted va a la escritura, el pueblo de Israel en todos sus pasajes tuvo una pelea con los filisteos, siempre era con los filisteos. Y usted y yo en el mundo espiritual es igual. ¿O usted le da pereza venir a la reunión? ¿Le da pereza orar? ¿Le da pereza venir a intercesión? ¿Qué pereza? Yo no puedo ir. No, es que también el pastor quiere que yo permanezca acá. Eso es lo que yo menos pretendo. Pero si usted se va a ver ¿cómo es que llama? Yo me llaman. Yo me llamo. Si usted va a ver, yo me llamo. Y aquí está en intercesión. Yo creo que es mejor que usted esté aquí. Si usted va a ver la novela de turno hoy, ¿cuál? ¿Quién la ve? La de las 8. Nadie la ve. Entonces yo me la veo solo, para que usted ore por mí. Entonces, y aquí estamos en discipulado un jueves, véngase para acá. Es una hora. Mire, iglesia, bien. Cuando yo empecé a crecer como liderazgo, todas las invitaciones que me hacían eran para el sábado. Todas eran para el sábado. Cuando yo empecé a decirle a todos mis amigos, hermano, el sábado no me invite porque el sábado ya tengo un compromiso. Es que este man es muy aburridor. Y usted va a la palabra del libro de Proverbios y dice eso, que hay amigos que empiezan a juzgarlo porque usted ya está en la iglesia, porque no se une a esos desórdenes con ellos. Y ya, si usted quiere disfrutar de mi presencia, que por eso creo que usted me ha invitado, entonces nos vemos después de las 8:30. Sí, porque va a empezar a las 9. Dice, 17:4, y salió un filisteo, un gigante. Hoy en día nosotros nos podemos estar enfrentando a gigantes, hermano.
Y los gigantes, si usted se descuida, lo aporrea. Créame que lo aporrea. Vale, cuidado. 17:8. Y el gigante empieza a hablarnos y a meternos miedo. O sea que el miedo no proviene de la luz, ni el temor. Eso no proviene de la luz. Dios le advierte las consecuencias, pero no le mete miedo. Entonces, los gigantes sí meten miedo. Hay un pasaje en el 17:9, en el versículo que sigue, que dice, el gigante dice, si peleare contra mí y venciere, seremos vuestros siervos. O sea, lo retó. Ahí indirectamente lo llevó a que David, enfrentado con el gigante, él analizara y estudiara sus propias capacidades. Eso fue lo que la oscuridad al gigante le lanzó a David y siempre lanzará a nosotros, que nosotros nos movamos en nuestras propias capacidades en vez de orar, en vez de buscar al que sí lo puede vencer. Amén. Dice 17:19, dice, y estaba Saúl peleando en el valle de Ela. Y el valle de Ela significa que es una especie de robles. Nosotros, usted y yo, somos espiritualmente robles. Nosotros a la oscuridad le cuesta trabajo tumbarnos, derribarnos. Como decía Pablo, yo me habré caído, pero no a permanecer en el suelo. El verdadero valiente, dice por ahí escrito, es la persona, verdadero valiente, no es la persona que pelea, es la persona que cuando cae, ahí mismo se levanta. 17:19. Ya lo leí. Dice, 17:21. Dice, en orden de batalla, ejército con ejército. O sea, la pelea que el pueblo de Israel tenía ahí con los filisteos, eso ya estaba de frente. Ya no era que ellos estuvieran por una loma por a 2 metros, no. Era ejército contra ejército. La pregunta es, ¿cuál es tu ejército para tu pelear? Tú tienes que tener un ejército, tú tienes que tener la coraza, tú tienes que tener el yelmo de la salvación para poder pelear la batalla. Y mire lo que dice acá. El 17:33 dice, entonces David lo mandan, ya usted en casa se lee ese pasaje, es muy lindo. David lo mandan con alimento para estar en guerra. Entonces él llegó y uno de los hermanos le dijo, ¿usted qué está haciendo aquí, hermano? Y no, vine a traer chocolatico de Arneris. Entonces, ¿cómo le parece que no, pierdas de acá, hermano, estamos en guerra? Y además dice, tú eres muy muchacho. A usted le pueden decir, es que usted no tiene la experiencia que tiene el pastor. Recuerde que nosotros, los pastores, estamos aquí, es por misericordia. Pero muchos de ustedes pueden buscar más de la palabra que yo. Muchos pueden orar más tiempo que yo. Muchos pueden buscar más la santificación que yo. Yo estoy aquí es por misericordia. Lo mismo que usted allá también, por misericordia. Todos,
cuando lleguemos al cielo, iglesia, allá no va a decir, los pastores acá, vea, los líderes para acá, los diáconos, vengan para acá, para adelante. No. En estos días lloraba y Dios me regaló algo muy hermoso, me dijo. Yo le decía a Dios, vea, ahí me ha tocado duro, pero yo voy a ganar, voy a vencer. Y entonces le dije yo a Jesús, vea, yo voy a llegar al cielo, ¿cierto? Y entonces el libro de Apocalipsis dice que estaba toda la iglesia de Cristo ahí, ¿cierto? Entonces yo lo voy a buscar y lo voy a abrazar. Y él me dijo, eso no va a ser así. Y dije, no. Yo no. Y entonces, ¿cómo va a ser? Yo no. Me dijo, yo lo voy a buscar a usted. Y yo lo voy a buscar y yo lo voy a abrazar. Hermoso. Hermoso. Y eso va a ser con todos nosotros. A ver, ¿dónde está Olaguer? Aquí está. Y él se va a bajar y lo va a abrazar. Fernando, Paulita, Mimona, todos nosotros. Tú eres muchacho. O sea, la oscuridad siempre nos va a censurar cuando nosotros estemos ejército contra ejército. No, usted va a poner a pelear. Usted con 8 días en la iglesia. No, usted va a ir le cuenta a los líderes que van a creer que Dios lo está usando. Eres muy muchacho. La oscuridad siempre querrá menospreciarnos. 17:34. Entonces, David le dijeron, tú eres muchacho, usted no que se pierde de acá. Y uno, oh, ¿y qué es lo que pasa allá, pues? Y uno hay un gigante. Venga, ¿y qué le dan a uno si gana? No, pues le dan la hija del rey, la hija del rey. Sí, claro. Oiga, y uno puede, no, usted no puede. Estoy muy peladito. No, porque cuando yo he cogido a un león y cuando he cogido un oso que viene contra las ovejas, yo no lo enfrento. Usted y yo debemos acordarnos de eso, que usted y yo muchas veces hemos enfrentado a osos y leones. Hemos tenido también peleas, batallas espirituales. Hemos estado en tiempo de oración, de intercesión, de peleas, pero duras, fuertes, y hemos vencido. Y llega un lío y se nos olvida. ¿Usted se acuerda ese pasaje que está en Job? Que Elifaz le dice a Job, venga, hermano, yo me acuerdo que cuando yo estaba mal, yo iba y lo buscaba a usted, y usted me daba unas palabras tan hermosas que me alentaban. Y ahora, ¿usted por qué está así? Yo lo desconozco. Ahora usted ni usted mismo es capaz de salir de ese pozo. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Hay veces nos llegan gigantes que nos empujan al pozo. Y cuando usted está en el pozo, hermano, recuerde que usted en el pozo, el problema no es quién lo tira. No se concentre en quién lo tire, no se concentre porque eso se está dando, porque pasó ese problema, porque esto, porque lo otro. No. Concéntrese en cómo va a salir del pozo. Y recuerde que usted para salir de un pozo no es capaz de salir solo. Hay que buscar a alguien que le tire el lazo, que lo ayude en oración, en intercesión. El Señor me decía en enero que este año, el énfasis de este año
es fortalecer la iglesia, la intercesión. Y usted mire el mundo como está, todos los problemas que hay en Colombia. Mire el último que salió de los aranceles. Y eso, y el estar bien en las naciones, dice que Él nos da por herencia las naciones. ¿Y cómo las da? ¿Lo ha mandado usted a China? No, es para que usted tenga a China en oración, a Japón, a todo el mundo lo tenga en oración. Estados Unidos, Donald Trump, todos en oración. Pero la intercesión es lo que menos le hemos dado duro este año. Y yo lo motivo, hermano, de intercesión usted la puede hacer en su casa, ahí quiere un tiempito, 5 minutos, para que interceda. ¿Usted por qué cree que Dios permite que usted vea un noticiero? Para que usted llene de chisme, ¿no? Para que usted le diga al hermano, ay hermano, ¿cómo le parece? No, señor. Aquí ve, en Colombia, hay pueblos en maldición en Colombia, no muy lejos de acá, para no decirle cuál. Y yo averiguando, me decía que es que en ese pueblo casi todos los papás se acuestan con las hijas. O sea, cuando hay invertir en otro municipio, me llama primero. Dice, por la intercesión es poderosa, orar por la iglesia, orar por su hermano. ¿Usted cuántas veces ha orado por Miriam? A ver, le dejo la pregunta. 17:38 dice, y Saúl armó a David de casco y coraza. Saúl. O sea que alguien me compartía este pasaje un día y me decía y me enseñaba que cuando Saúl armó de casco y coraza a David, es vaya a la guerra. Y si no le pasa nada, es porque yo le puse un casco y le puse mi coraza. ¿Cierto? Si usted estudia la vida de Saúl, Saúl actuaba más por sus fuerzas que por una dirección divina. Y eso es lo que la oscuridad y los gigantes quieren con nosotros, que actuemos más en nuestras propias fuerzas. Y en nuestras propias fuerzas muchas veces actuamos. Porque la pregunta es, ¿usted cuántas veces, cuántos días o cuántos meses hace que usted se aprendió la última cita bíblica? ¿O usted se ha mantenido activo espiritualmente con su conocimiento? Buena pregunta. Eso es confiar en nuestras propias fuerzas. Confiamos en lo que ya sabemos. 17:40. Ya vamos entrando en la enseñanza. Y cogió David 5 piedras para atacar al gigante. ¿Cómo le parece, iglesia, que cuando me llega esta enseñanza, entonces yo le dije, Señor, es que a mí un día alguien me enseñó sobre este pasaje y me dijo que las 5 piedras eran los 5 ministerios. Y si mi mujer está brava conmigo, ¿cómo hago para enseñarle a ser un evangelista? Me dio esa piedra. Entonces, el Señor me regalaba que el sacerdote, conforme el enfoque que trae de la enseñanza, así mismo le da la interpretación a las 5 piedras. Yo traigo un énfasis en la guerra espiritual, en enfrentar a un gigante. Y entonces yo le dije, Dios, dame las 5 piedras que yo necesito para yo pelear contra un gigante. Y él me dijo,
La primera piedra que yo tengo que coger, cuando usted coge una piedra, ¿qué es lo primero que hace? Se agacha, ¿cierto? Se humilla, se pone de rodillas. Es la primera piedra, humillarse y retomar la confianza de que Dios está con usted. Está en Números 23, 19, por favor. Al de número 23, 19. Y Fer que me tenga, porfa, Filipenses 4, 6. Paulita, ayúdeme con Juan 8, 32. Santo. Y Arneris, Salmo 23, 4. Y Marinita, bueno, Romanos 12, 12, Marinita, entonces dice, confianza de su respaldo. Número 23, 19, ¿qué dice? Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Amén, gracias. O sea, si Dios le prometió que iba a estar con usted todos los días de su vida, Él lo va a cumplir. Si Él dice en su palabra que Él peleará por usted, Él va a pelear por usted. Gracias. La segunda piedra, orar para mover las manos de Dios. Filipenses 4:6 dice. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias. O sea, ese pasaje dice Filipenses 4:6, para que se lo aprenda, iglesia. Por nada usted esté estresado, por nada esté ansioso, por nada esté preocupado, hasta tanto todas sus peticiones, todas sus necesidades, todo lo que usted necesite, se ha colocado en oración en las manos de Dios. Usted ora, Señor, yo te dejo esto, y usted se tranquiliza. No se siga angustiando. La tercera piedra es leer la escritura. Juan 8:32, para poder conocer los principios espirituales conforme usted se va a mover. Dímelo. Y acontecerá la verdad, y la verdad los hará libres. Hermoso. Conoceréis la verdad y la verdad os hará. Mire, hay cosas que nosotros hacemos, temores que nosotros sentimos que vienen de nuestra esclavitud, de que todavía hay cosas que tenemos que ser libres. La cuarta piedra para enfrentar al gigante es abandonar todo sentimiento de temor. Salmo 23:4. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gracias. Aleluya. Póngase la mano en el corazón. Señor, tu vara y tu callado estarán siempre conmigo y pelearás por mí y nunca sentiré más temor. Amén. Dice que la quinta piedra, poderosa, esta es la que me falta a mí. Quinta piedra es ser paciente. ¿A cuánto nos falta paciencia aquí? ¿Cuántos queremos ver el milagro ahí mismo? ¿Usted sabe cuánto se demoró la profecía de Isaías cuando nació Jesús y se cumplió? ¿No sabe?
740 años. ¿Usted sabe cuánto se demoró Dios para darle la casa que le prometió a Caleb cuando fue con Josué por allá a ver la tierra de los gigantes? 25 años. A 25 años le dieron la casa que le ha prometido. Si usted está orando por algo, está pidiendo algo, espere, que Dios se lo va a dar. Que se demore un año, no importa, un día, no importa, 9 meses, o 25 años, o 740 años. Pero Dios lo cumple. Amén. La quinta piedra, es poderoso. Marinita, Romanos 12:12. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gracias, Marinita. O sea, usted, hermano, oró y ore también para que Dios le dé paciencia suficiente para usted y yo saber esperar. Porque a veces nosotros queremos ver todo ya, no. Todo es un proceso. Hay un proceso de muerte, hay un proceso de renuncia. Amén. Muy bien. Yo quiero que usted, mi hermano, ahí, por favor, me cierre los ojitos, me incline la cabecita y escuchen lo que vamos a colocar acá. Este sonido es un sonido que representa buscar a Dios. Vamos nosotros a incrementar esa búsqueda de Dios, estar cerca de Él, incrementar la oración, la lectura de la palabra. Yo sé, iglesia, que sé que muchos de nosotros hay días que no oramos. Usted puede pasar 1, 2, 3 días y puede pasar 4, 5, 8 días sin leer la palabra. Pero con este sonido le vamos a decir a Dios, yo voy a empezar. Oh, ciérreme los ojitos, inclíneme la cabeza y eso. Hermoso. Ese chofar sonaba ese día que los filisteos estuvieron contra Israel peleando, que estuvieron ejército contra ejército. Hay otra versión que dice que los soldados estuvieron cara a cara.